Dios los bendiga, hermanos, y todos los que están escuchando. La bendición de Dios sea sobre ti y sobre tu hogar. Dios bendiga a los que tienen niños, y Dios bendiga a los que tienen jóvenes en su casa, y Dios bendiga a los que no tienen hijos. Jesucristo también está contigo. Jesucristo está interesado en ti. Es el propósito de Dios que tú seas salvo. Es el propósito de Dios que seas salva. Gloria a Dios. No hay pecado. Recuerda de esto. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Jesucristo bajó del cielo, se hizo carne, nació a través de la Virgen María y fue sacrificado por ti y por mí. Y murió al tercer día. Resucitó al tercer día después de haber sido sacrificado, después de haber sido muerto en la cruz. Todo ese sacrificio hasta la resurrección, todo eso fue por ti y por mí. Jesucristo te ama tanto que bajó del cielo para rescatarte a ti. ¿Ok? O sea, parte de Dios bajó del cielo, porque la Biblia dice en San Juan capítulo 1, verso 1, que la palabra de Dios tomó forma humana, bajó del cielo, tomó forma humana y a través de la Virgen María, pues, vino al mundo como un ser humano para sacrificarse por ti. Dios envió lo mejor por ti. Nadie te ama más que Dios y nadie nunca te amará más que Dios. En la Biblia hay muchas mujeres importantes de Dios, muchísimas. Gloria al Señor. Porque Dios siempre se ha interesado tanto en mujeres, en hombres, en juventudes y hasta niños. Porque en la Biblia aparecen muchos ejemplos de niños bendecidos por Dios en forma maravillosa. Aparece ejemplos de hombres, aparece grandes ejemplos de mujeres de Dios. Y quisiera mencionar algunas, de tantas que hay, quisiera mencionar algunas. Por ejemplo, una de ellas, Sara, la esposa de Abraham. La esposa de Abraham, Abraham en Hebreos 11 la Biblia lo especifica como un hombre de fe y a su esposa también. La esposa era estéril, Sara era estéril, teniendo Abraham aproximadamente 90 años de edad y Sara 80, fue cuando lograron tener su primer hijo, Isaac. Fue promesa de Dios. Dios se lo prometió. Dios envió ángeles del cielo para darle la noticia que Sara iba a tener un hijo de Abraham, estando ella en edad avanzada, habiendo ella perdido la costumbre de las mujeres, de manera que ella no podía de ninguna forma quedar embarazada. Una porque había perdido la costumbre y otra porque era estéril. No podía parir hijo. Pero fue un milagro de Dios que Dios envió el ángeles del cielo para anunciarle y ella lo creyó. Bueno, por supuesto, no le fue fácil creerlo, pero ella lo creyó. El asunto es que ella lo creyó y Abraham también. Porque milagros así, asuntos así, pues de repente no es fácil uno aceptarlo. Sí, como no, así será. Y así no, que ella tuvo un poquito de dificultad, pero al fin ella lo creyó. Si no lo hubiese creído, no lo hubiese parido. No hubiese parido a su hijo. Por lo tanto, ella lo creyó. Fue una mujer de Dios, una mujer fiel a Dios, que Dios ya dio testimonio de ella con su fe y su fidelidad. Fue una mujer fiel a su esposo y murió de mucha edad y vio a su hijo Isaac, su único hijo Isaac, que ella parió después de los 80 años. De manera que fue una mujer de fe, un ejemplo de una mujer de fe. Ella le creyó a Dios y por eso ella logró el objetivo. Ella siempre quería tener un hijo. Ella logró el objetivo, le creyó a Dios. No es fácil creerle a Dios a una edad avanzada, anciana, habiendo perdido la costumbre de mujer, y a esa edad, y siendo estéril de nacimiento. Ella era estéril. No es fácil creer así tan rápido, pero el asunto es que ella creyó a Dios y ella tuvo un hijo aún en su vejez.
mujeres de buen ejemplo de Dios. Fue fiel a Dios y fiel a su esposo hasta el final. Débora fue una mujer de Dios. Fue consejera del pueblo de Israel y profeta de Dios en el libro de los Reyes. Fue una mujer que oraba a Dios, Dios le daba palabra y ella aconsejaba al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel la escuchaba porque era profeta de Dios, consejera del pueblo de Dios, sierva de Dios Altísimo, mujer de Dios. Era una mujer que oraba, ayunaba y era fiel a Dios en todo el sentido espiritual. Era una mujer consagrada al Señor. Gente así es que Dios está buscando. Estel, la reina Estel, esposa del rey Asuero, del imperio más grande de aquella época, que abarcaba desde Egipto por toda la Tierra Santa, por todo el Medio Oriente, entraba a Asia y llegaba hasta la India. El territorio era demasiado arropaba casi todo el mundo habitable de aquel tiempo. Ella era la reina, esposa de ese rey, del rey que dominaba del imperio de el rey Asuero. Esta mujer era una mujer de fe. El asunto es que se hizo un edicto para acabar, exterminar, matar, quitarle la vida a todo israelita, a todo judío, a todo hebreo, a todo descendiente de Israel, desde Egipto hasta la India. La orden fue que a partir de la fecha tal, según estaba ya proclamado, toda persona de su imperio tenía el derecho y el permiso del rey para acabar, exterminar a todo judío que vea en su camino. Esto era una orden para la exterminación total y completa de los judíos. Pues Estel, siendo de descendiente directo judío, que aunque el rey no lo sabía, porque por plan de Dios, pues el rey pues no tenía que saberlo. Por esta mujer, Estel, la reina, estuvo en oración y ayuno. Dios escuchó su oración y ella se presentó ante el rey. Y al presentarse ante el rey, ella con sus palabras y la dirección de Dios logró convencer al rey Asuero para que cambie el edicto. El edicto no lo podía quitar, pero lo podía cambiar. Y él cambió el edicto y el edicto fue que todo judío de todo su imperio se defienda. El día de la matanza, que todos ellos se defiendan. Y así sucedió. Todos ellos se defendieron y ni un judío murió, pero murieron muchos de los que quisieron atacarle para exterminarlo. Pero los judíos todos se salvaron y no fueron exterminados por causa de la oración y la dedicación y el ayuno de esta mujer sierva de Dios, Esther, que poco se habla de ella, pero ella fue una mujer que se dejó usar por Dios y por causa de ella dejarse usar por Dios, el pueblo de Israel que estaba en todo el imperio no fue exterminado, ni uno murió. Gracias a Dios por su valentía y por su ayuno y por su oración. Vemos a Ruth, la moabita, de una nación vecina de Israel. Esta mujer Ruth se ingresó al pueblo de Israel, fue aceptada en el pueblo de Israel, se casó con Boaz, un judío de la descendencia de David, o más bien David descendía de ellos, de manera que esta mujer Ruth se unió al pueblo, pasó muchos sufrimientos, mucha necesidad, pero en todos esos sufrimientos y necesidades siguió fiel a Dios. Se unió al pueblo de Israel a través del casamiento con Boaz, de manera que ella fue una mujer de fe y llegó a ser la abuela del rey David. Llegó a ser la abuela del rey David, mujer de Dios, de nación que no era israelita. Se unió a los israelitas y llegó a ser la abuela del rey David. Gloria al Señor. Y Noemí fiel a Dios en medio de extrema dificultad, en medio de mucha hambruna, sufrió de hambre, sufrió mucha necesidad,
pero siguió fiel a Dios en medio del hambre, en medio de la necesidad. Nunca negó a Dios. Y Dios entonces la bendijo y Dios la protegió. Y estaba bajo la protección de Ruth cuando ella se casó con Booz. Ella protegió a Noemí y esta Noemí logró ser bendecida, protegida y nunca le faltó nada hasta el día de su muerte. Fue mujer de Dios. Siguió fiel a Dios en medio de la necesidad. El punto fue que en medio de las necesidades siguió fiel a Dios y nunca negó a Dios. Rahab vivía ya en el muro de Jericó. Cuando Jericó fue tomado por milagro de Dios, ya por el pueblo de Israel, Rahab vino a ingresar al pueblo judío. Rahab era una mujer prostituta que vivía en el muro de Jericó. Cuando los israelitas entraron para poseer la ciudad y para poseer el territorio de Jericó, Dios les ayudó porque era imposible tomarlo si no era con la ayuda de Dios. Dios la salvó porque ella protegió a las dos personas que Moisés envió para espiar a Jericó. Y ella se juntó con el pueblo, se unió al pueblo, fue bendecida y Dios la salvó de la muerte por la fe, porque ella tuvo fe en que estos dos enviados por Moisés la iban a salvar a ella mientras toda la ciudad y todo Jericó era exterminado. Ella se unió al pueblo de Israel y ella fue bisabuela del rey David, mujer de Dios. Era prostituta, su oficio era de prostitución en el muro de Jericó. De la prostitución ella vino al Señor, Dios la tomó en sus manos, Dios la bendijo, Dios la salvó, se unió al pueblo de Israel y fue bisabuela del rey David, mujer de Dios. Rahab, la que fue ramera. La viuda de Sarepta, que sustentó a Elías apenas con casi 5 onzas de harina que le quedaba, 5 onzas de harina de trigo, sustentó sustentó a Elías por algunos meses en lo que Dios envió lluvia. Ella y su hijo y el profeta Elías comieron y no le faltó harina ni el aceite, porque ella le creyó a Dios, mujer de fe. María, la madre de Jesús, mujer de fe. Cuando el ángel de Dios vino a anunciar que ella iba a tener, que Dios la escogió para tener al Salvador, ella no dudó en ninguna manera, sino que ella aceptó y ella dijo: hágase con tu sierva como tú quieras. Y así fue. Ella fue la madre de Jesucristo, nuestro Salvador. Fue una madre sufrida, vio a Jesús ser sacrificado, vio a Jesús ser crucificado. No es fácil, ninguna madre en este mundo ha visto tal cosa que le ha sucedido a su hijo. Ella vio todo eso, pasó todo eso, y Dios siempre la fortaleció con una fortaleza sobrenatural, porque era la única forma que ella podía ser fortalecida, con una fortaleza sobrenatural. La madre de Juan el Bautista también le creyó a Dios. Ella era estéril, ella no podía tener hijo, pero Dios la bendijo. Dios le dio también un hijo en su edad, cuando ya tenía mucha edad, cuando ya no había oportunidad de ella tener hijo. Dios le dio hijo porque ella le creyó a Dios, la madre de Juan el Bautista. Así es que el asunto es, el tema principal es seguir creyendo a Dios. Estas mujeres tenían fe, y hay muchas más mujeres de la Biblia que tenían fe. Y hay muchas mujeres hoy día que tienen fe en Dios. Mantenga la fe en Dios. Dios nunca te va a fallar. Si tienes problemas graves, Dios está ahí para ayudarte. ¿Ok? Y las que no tienen problemas graves, siempre los problemas vienen sin uno invitarlo. Los problemas no te tocan en la puerta para decir: me puedes dejar entrar, soy problema de tu vida. Quiero ser problema en tu vida. Los problemas no tocan en la puerta. Los problemas no te llaman por teléfono a invitar, para que hacerse la invitación para que tú le invite a entrar. Los problemas simplemente entran sin nadie invitarlos. ¿Ok? Los problemas entran, aparecen sin nadie invitarlos.
pero usted, mujer de Dios, usted permanezca fiel a Dios. ¿Ok? Siga los ejemplos de las mujeres de fe de la Biblia. Siga los ejemplos de mujeres de fe que usted conoce, que a través de graves problemas, tribulaciones o enfermedades, ellas han sido fieles a Dios en todo. Siga usted también el ejemplo de ella y siga fiel a Dios usted también. Porque siendo usted fiel, usted se podrá ganar a su esposo para el Señor y a sus hijos. Tu familia te está mirando, tu familia está esperando que tú pues puedas demostrar que verdaderamente tú eres fiel a Dios, para ellos entonces seguir contigo a la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero en Dios que estas palabras pues te sean de bien para tu vida. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios mío, que tú sigas bendiciendo a todas las mujeres, Señor amado, que han escuchado esta tu palabra. Bendícelas con poder, bendícelas con ánimo, bendícelas con tantas bendiciones, Dios mío, en su vida. Bendícelas con salud en el nombre de Jesús, que ellas puedan resistir, para que entonces, luego de haber resistido el tiempo necesario, tú le des la victoria en el nombre de Jesús. Mujer de Dios, no te des por vencida, la victoria viene de camino. Sigue orando, sigue fiel a Dios, porque la victoria, tu bendición está llegando, viene de camino. No te des por vencida, porque la victoria ya mismo te va a alcanzar. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, y todos los que están escuchando. La bendición de Dios sea sobre ti y sobre tu hogar. Dios bendiga a los que tienen niños, y Dios bendiga a los que tienen jóvenes en su casa, y Dios bendiga a los que no tienen hijos. Jesucristo también está contigo. Jesucristo está interesado en ti. Es el propósito de Dios que tú seas salvo. Es el propósito de Dios que seas salva. Gloria a Dios. No hay pecado. Recuerda de esto. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Jesucristo bajó del cielo, se hizo carne, nació a través de la Virgen María y fue sacrificado por ti y por mí. Y murió al tercer día. Resucitó al tercer día después de haber sido sacrificado, después de haber sido muerto en la cruz. Todo ese sacrificio hasta la resurrección, todo eso fue por ti y por mí. Jesucristo te ama tanto que bajó del cielo para rescatarte a ti. ¿Ok? O sea, parte de Dios bajó del cielo, porque la Biblia dice en San Juan capítulo 1, verso 1, que la palabra de Dios tomó forma humana, bajó del cielo, tomó forma humana, y a través de la Virgen María, pues, vino al mundo como un ser humano para sacrificarse por ti. Dios envió lo mejor por ti. Nadie te ama más que Dios y nadie nunca te amará más que Dios. En la Biblia hay muchas mujeres importantes de Dios. Muchísimas. Gloria al Señor. Porque Dios siempre se ha interesado tanto en mujeres, en hombres, en juventudes y hasta niños. Porque en la Biblia aparecen muchos ejemplos de niños bendecidos por Dios en forma maravillosa. Aparece ejemplos de hombres, aparece grandes ejemplos de mujeres de Dios. Y quisiera mencionar algunas, de tantas que hay, quisiera mencionar algunas. Por ejemplo, una de ellas, Sara, la esposa de Abraham. La esposa de Abraham, Abraham en Hebreos 11 la Biblia lo especifica como un hombre de fe, y a su esposa también. La esposa era estéril, Sara era estéril, teniendo Abraham aproximadamente 90 años de edad y Sara 80, fue cuando lograron tener su primer hijo, Isaac. Fue promesa de Dios. Dios se lo prometió. Dios envió ángeles del cielo para darle la noticia que Sara iba a tener un hijo de Abraham, estando ella en edad avanzada, habiendo ella perdido la costumbre de las mujeres, de manera que ella no podía de ninguna forma quedar embarazada. Una porque había perdido la costumbre y otra porque era estéril. No podía parir hijo. Pero fue un milagro de Dios que Dios envió el ángeles del cielo para anunciarle, y ella lo creyó.
Bueno, por supuesto, no le fue fácil creerlo, pero ella lo creyó. El asunto es que ella lo creyó y Abraham también. Porque milagros así, asuntos así, pues de repente no es fácil uno aceptarlo. Sí, como no, así será. Y así no, que ella tuvo un poquito de dificultad, pero al fin ella lo creyó. Si no lo hubiese creído, no lo hubiese parido. No hubiese parido a su hijo. Por lo tanto, ella lo creyó. Fue una mujer de Dios, una mujer fiel a Dios, que Dios ya dio testimonio de ella con su fe y su fidelidad. Fue una mujer fiel a su esposo y murió de mucha edad y vio a su hijo Isaac, su único hijo Isaac, que ella parió después de los 80 años. De manera que fue una mujer de fe, un ejemplo de una mujer de fe. Ella le creyó a Dios y por eso ella logró el objetivo. Ella siempre quería tener un hijo. Ella logró el objetivo, le creyó a Dios. No es fácil creerle a Dios a una edad avanzada, anciana, habiendo perdido la costumbre de mujer, y a esa edad y siendo estéril de nacimiento. Ella era estéril. No es fácil creer así tan rápido, pero el asunto es que ella creyó a Dios y ella tuvo un hijo aún en su vejez. Mujeres de buen ejemplo de Dios. Fue fiel a Dios y fiel a su esposo hasta el final. Débora fue una mujer de Dios. Fue consejera del pueblo de Israel y profeta de Dios en el libro de los Reyes. Fue una mujer que oraba a Dios, Dios le daba palabra y ella aconsejaba al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel la escuchaba porque era profeta de Dios, consejera del pueblo de Dios, sierva de Dios Altísimo, mujer de Dios. Era una mujer que oraba, ayunaba y era fiel a Dios en todo el sentido espiritual. Era una mujer consagrada al Señor. Gente así es que Dios está buscando. Estel, la reina Estel, esposa del rey Asuero, del imperio más grande de aquella época, que abarcaba desde Egipto, por toda la Tierra Santa, por todo el Medio Oriente, entraba a Asia y llegaba hasta la India. El territorio era demasiado arropaba casi todo el mundo habitable de aquel tiempo. Ella era la reina, esposa de ese rey, del rey que dominaba del imperio de el rey Asuero. Esta mujer era una mujer de fe. El asunto es que se hizo un edicto para acabar, exterminar, matar, quitarle la vida a todo israelita, a todo judío, a todo hebreo, a todo descendiente de Israel, desde Egipto hasta la India. La orden fue que a partir de la fecha tal, según estaba ya proclamado, toda persona de su imperio tenía el derecho y el permiso del rey para acabar, exterminar a todo judío que vea en su camino. Esto era una orden para la exterminación total y completa de los judíos. Pues Estel, siendo de descendiente directo judío, que aunque el rey no lo sabía, porque por plan de Dios, pues el rey pues no tenía que saberlo. Por esta mujer, Estel, la reina, estuvo en oración y ayuno. Dios escuchó su oración y ella se presentó ante el rey. Y al presentarse ante el rey, ella con sus palabras y la dirección de Dios logró convencer al rey Asuero para que cambie el edicto. El edicto no lo podía quitar, pero lo podía cambiar. Y él cambió el edicto y el edicto fue que todo judío de todo su imperio se defienda. El día de la matanza, que todos ellos se defiendan. Y así sucedió. Todos ellos se defendieron y ni un judío murió, pero murieron muchos de los que quisieron atacarle para exterminarlo. Pero los judíos todos se salvaron y no fueron exterminados por causa de la oración y la dedicación y el ayuno de esta mujer sierva de Dios, Esther,
que poco se habla de ella, pero ella fue una mujer que se dejó usar por Dios, y por causa de ella dejarse usar por Dios, el pueblo de Israel que estaba en todo el imperio no fue exterminado, ni uno murió. Gracias a Dios por su valentía y por su ayuno y por su oración. Vemos a Ruth, la moabita, de una nación vecina de Israel. Esta mujer Ruth se ingresó al pueblo de Israel, fue aceptada en el pueblo de Israel, se casó con Booz, un judío de la descendencia de David, o más bien David descendía de ellos, de manera que esta mujer Ruth se unió al pueblo, pasó muchos sufrimientos, mucha necesidad, pero en todos esos sufrimientos y necesidades siguió fiel a Dios. Se unió al pueblo de Israel a través del casamiento con Booz, de manera que ella fue una mujer de fe y llegó a ser la abuela del rey David. ¿Okay? Llegó a ser la abuela del rey David, mujer de Dios, de nación que no era israelita. Se unió a los israelitas y llegó a ser la abuela del rey David. Gloria al Señor. Y Noemí fiel a Dios en medio de extrema dificultad, en medio de mucha hambruna, sufrió de hambre, sufrió mucha necesidad, pero siguió fiel a Dios en medio del hambre, en medio de la necesidad, nunca negó a Dios. Y Dios entonces la bendijo y Dios la protegió. Y estaba bajo la protección de Ruth cuando ella se casó con Booz. Ella protegió a Noemí y esta Noemí logró ser bendecida, protegida y nunca le faltó nada hasta el día de su muerte. Fue mujer de Dios. Siguió fiel a Dios en medio de la necesidad. El punto fue que en medio de las necesidades siguió fiel a Dios y nunca negó a Dios. Rahab vivía ya en el muro de Jericó. Cuando Jericó fue tomado por milagro de Dios, ya por el pueblo de Israel, Rahab vino a ingresar al pueblo judío. Rahab era una mujer prostituta que vivía en el muro de Jericó. Cuando los israelitas entraron para poseer la ciudad y para poseer el territorio de Jericó, Dios les ayudó porque era imposible tomarlo si no era con la ayuda de Dios. Dios la salvó porque ella protegió a las dos personas que Moisés envió para espiar a Jericó. Y ella se juntó con el pueblo, se unió al pueblo, fue bendecida y Dios la salvó de la muerte por la fe, porque ella tuvo fe en que estos dos enviados por Moisés la iban a salvar a ella mientras toda la ciudad y todo Jericó era exterminado. Ella se unió al pueblo de Israel y ella fue bisabuela del rey David, mujer de Dios. Era prostituta, su oficio era de prostitución en el muro de Jericó. De la prostitución ella vino al Señor, Dios la tomó en sus manos, Dios la bendijo, Dios la salvó, se unió al pueblo de Israel y fue bisabuela del rey David, mujer de Dios. Rahab, la que fue ramera. La viuda de Sarepta, que sustentó a Elías apenas con casi 5 onzas de harina que le quedaba, 5 onzas de harina de trigo, sustentó sustentó a Elías por algunos meses en lo que Dios envió lluvia. Ella y su hijo y el profeta Elías comieron y no le faltó harina ni el aceite, porque ella le creyó a Dios, mujer de fe. María, la madre de Jesús, mujer de fe, cuando el ángel de Dios vino a anunciar que ella iba a tener, que Dios la escogió para tener al Salvador, ella no dudó en ninguna manera, sino que ella aceptó y ella dijo, hágase con tu sierva como tú quieras. Y así fue, ella fue la madre de Jesucristo, nuestro Salvador. Fue una madre sufrida, vio a Jesús ser sacrificado, vio a Jesús ser crucificado,
no es fácil. Ninguna madre en este mundo ha visto tal cosa que le ha sucedido a su hijo. Ella vio todo eso, pasó todo eso, y Dios siempre la fortaleció con una fortaleza sobrenatural, porque era la única forma que ella podía ser fortalecida, con una fortaleza sobrenatural. La madre de Juan el Bautista también le creyó a Dios. Ella era estéril, ella no podía tener hijo, pero Dios la bendijo. Dios le dio también un hijo en su edad, cuando ya tenía mucha edad, cuando ya no había oportunidad de ella tener hijo. Dios le dio hijo porque ella le creyó a Dios, la madre de Juan el Bautista. Así es que el asunto es, el tema principal es seguir creyendo a Dios. Estas mujeres tenían fe, y hay muchas más mujeres de la Biblia que tenían fe. Y hay muchas mujeres hoy día que tienen fe en Dios. Mantenga la fe en Dios. Dios nunca te va a fallar. Si tienes problemas graves, Dios está ahí para ayudarte. ¿Ok? Y las que no tienen problemas graves, siempre los problemas vienen sin uno invitarlo. Los problemas no te tocan en la puerta para decir, ¿me puedes dejar entrar? Soy problema de tu vida. Quiero ser problema en tu vida. Los problemas no tocan en la puerta. Los problemas no te llaman por teléfono a invitar, para que hacerse la invitación para que tú le invites a entrar. Los problemas simplemente entran sin nadie invitarlos. ¿Ok? Los problemas entran, aparecen sin nadie invitarlos. Pero usted, mujer de Dios, usted permanezca fiel a Dios. ¿Ok? Siga los ejemplos de las mujeres de fe de la Biblia. Siga los ejemplos de mujeres de fe que usted conoce, que a través de graves problemas, tribulaciones o enfermedades, ellas han sido fieles a Dios en todo. Siga usted también el ejemplo de ella y siga fiel a Dios usted también. Porque siendo usted fiel, usted se podrá ganar a su esposo para el Señor y a sus hijos. Tu familia te está mirando, tu familia está esperando que tú puedas demostrar que verdaderamente tú eres fiel a Dios, para ellos entonces seguir contigo a la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero en Dios que estas palabras pues te sean de bien para tu vida. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios mío, que tú sigas bendiciendo a todas las mujeres, Señor amado, que han escuchado tu palabra. Bendícelas con poder, bendícelas con ánimo, bendícelas con tantas bendiciones, Dios mío, en su vida. Bendícelas con salud en el nombre de Jesús, que ellas puedan resistir, para que entonces, luego de haber resistido el tiempo necesario, tú le des la victoria en el nombre de Jesús. Mujer de Dios, no te des por vencida, la victoria viene de camino. Sigue orando, sigue fiel a Dios, porque la victoria, tu bendición está llegando, viene de camino. No te des por vencida, porque la victoria ya mismo te va a alcanzar. Dios te bendiga. Gloria a Dios.